voy a compartir inmediatamente la clase de esta semana, porque ya nos ordenamos con la distribución de la materia y lo que estaban haciendo en forma presencial y no. Yo juraba que todas las clases presenciales estaban siendo grabadas, entonces me dijeron que al parecer las de física no, por lo tanto volvemos a esto para poder complementar la materia que está pasando el profesor Diego, que también se está grabando en ciertas ocasiones y es lo que voy a subir también a YouTube y no solamente la explicación teórica. Lo que yo les voy a decir hoy día y lo que les voy a explicar es la parte más teórica de la materia con el uso de fórmula, y el profesor Diego lo que hace es desarrollar la guía en sí. Y esa es la guía que justamente yo voy a ir evaluando a medida que vayamos avanzando. La nota 1, la nota 2 va a ser en base a todo lo que hemos hecho después de octubre en adelante. Entonces, cualquier guía que se le suba de física, la idea es que la entreguen en la fecha para poder de alguna forma poder evaluarlo. O sea, al final la guía, aunque la hagan o no la hagan en clase, yo las voy a evaluar igual mientras ustedes me manden la foto. Acá en el chat me preguntan, en esta clase entonces igual podemos estar los que vamos a presencial, por supuesto, porque presencial, lo que le dije al profesor Diego fue que él se preocupara de desarrollar los ejercicios de la guía que yo les voy a dar, y yo les explico la parte como más general, más global. No nos vamos a enfocar a desarrollar la guía de nuevo, sino que ya en el complemento. Ya, por eso era importante por eso era importante de que me dijeran por parte del colegio que no se estaban grabando todas las clases. Yo pensé que sí, pero no importa. Ahora vamos a ver hoy día lo que es cantidad de movimiento e impulso, y que tiene justamente que ver con la guía que les mandé para el viernes, para que me la entreguen el viernes. Y como les dije, también voy a subir una de las clases que hizo Diego para el desarrollo de esta guía en caso de que tengan más dudas. Entonces vamos a comenzar la clase. Ahí dice impulso mecánico, cantidad de movimiento, y obviamente esa diapositiva, ese GIF, se los coloqué a ustedes porque los biólogos después cuando estén en la universidad van a ver el impulso y la cantidad de movimiento en términos ya biológicos. La parte de medicina, la parte de kinesiología se ve harto esta materia, se relaciona harto. Y que corresponde a la unidad de dinámica, y estamos hablando de materia segundo medio, que entra en el módulo común de física de la prueba de ciencia. Entonces, el impulso mecánico de una fuerza en sí como definición es el producto o la multiplicación de una fuerza que justamente se aplica a un cuerpo, la multiplicación de la fuerza por el tiempo en que está actuando esta sobre el cuerpo. Es una magnitud vectorial, donde dirección y sentido, ya tienen dirección y sentido, son las mismas que la dirección y sentido que la fuerza. Y el módulo o magnitud está dado por el producto entre la fuerza con el tiempo. Por lo tanto, podemos decir que la fórmula de impulso es fuerza por tiempo. También les puede aparecer solamente la letra T y sin el triángulo. Eso no es determinante. Lo importante es que es la multiplicación de la fuerza por el tiempo de interacción. Según esto, si la fuerza se mide en newton y el tiempo se mide en segundos, entonces tenemos que la unidad de medida del impulso es newton segundos. O sea, cantidad de fuerza que se aplica en un tiempo determinado o en un segundo determinado. ¿Cuál es la modelación matemática del impulso mecánico para que se entienda con la otra variable que se llama cantidad de movimiento? Primero, cuando un deportista golpea una pelota de tenis, en el caso de los tenistas, se aplica una fuerza F durante un cierto intervalo. Ese intervalo nosotros lo podemos representar en el contacto que tiene la raqueta con la pelota de tenis. Esa es una imagen real en donde se nota que la raqueta ahí tiene una especie de curva, y esa curva también va en relación a lo que la pelota se puede deformar. Por lo tanto, entre esa interacción, entre esa curva y esa deformación, nosotros tenemos un delta T. Eso quiere decir que hay un tiempo de contacto, y ese tiempo de contacto es directamente proporcional al impulso. Mientras más tiempo de contacto haya, eso quiere decir que mayor impulso vamos a tener.
Por lo tanto, lo que hace el tenista es justamente cambiar la velocidad de la pelota y lo que quiere generalmente hacer es incrementarla. Puede reducirla, son distintos golpes los que se tienen, pero generalmente se aumenta. Ahora, ¿qué es lo que podemos relacionar con lo que hemos visto anteriormente, con la guía anterior y la materia anterior? Siempre en base a lo que nos dice Newton. Si nosotros partimos diciendo que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, eso nosotros lo encontramos en la segunda ley. En cinemática, nosotros el concepto de aceleración es un cambio de velocidad. Entonces la fuerza, según esta, y esta es una fuerza neta, según esta relación, podemos decir entonces que la aceleración es un cambio de velocidad que se aplica en un tiempo determinado o en un intervalo de tiempo. Ustedes saben que este cambio de velocidad es lo mismo que decir velocidad final menos velocidad inicial. Si aplico eso y esa relación, y el delta t está dividiendo en esta expresión, puedo pasar multiplicando al otro lado el delta t. Y eso nos hace ver que fuerza por tiempo va a ser igual a masa por diferencia de velocidad. Entonces, todo a partir de la segunda ley de Newton se pueden relacionar estas fórmulas. Primero m por a, luego qué es lo que significa aceleración, un cambio de velocidad, y el delta t pasa al otro lado multiplicando y nos quedaría esa expresión que está acá. Si nos retrocedemos, nos logramos dar cuenta que esta multiplicación es lo mismo que decir impulso, que es con lo que empezamos hoy día. Por lo tanto, el impulso también se puede calcular de esa forma. No solamente multiplicando la fuerza por el tiempo, sino que también restando las velocidades y multiplicándola con la masa. Así también se puede obtener el impulso de un cuerpo, porque la gracia del impulso es justamente cambiar la velocidad, o detenerla, o acelerarla, o direccionarla a algún otro lado, pero es cambiar la velocidad de cualquier cuerpo. Ese es como el objetivo principal de un impulso, ya sea detener o hacer que te acelere. Entonces tenemos un ejemplo 1. Si me creo jugador de fútbol, en este caso, aplico una fuerza sobre un balón de 500 gramos de masa. Siempre tienen que considerar la masa en el sistema internacional que se mide en kilogramos. Por lo tanto, si en los 500 los divido en 1000, porque 1000 gramos es un kilogramo, nos va a dar 0,5 kilogramos de masa, que es más o menos la masa de un balón de fútbol. Y esta fuerza se aplica haciendo que su velocidad se incremente de 1 a 3. Eso quiere decir que su velocidad cambia, o acelera positivamente, podríamos decirlo. Entonces nos preguntan, ¿qué impulso le entregó Pablo al balón? Si yo tengo la fórmula anterior, que nos dice que impulso es igual a masa por la diferencia de velocidad, podemos obtener entonces que la pregunta, lo que nos están haciendo, es lo mismo que decir 0,5 kilogramos por la velocidad final, que es 3 metros segundos, menos 1 metro segundo. Cierro paréntesis, me va a quedar esa expresión y me va a dar el impulso. El impulso en este caso sería los 0,5 kilogramos por 2 metros segundos, que es la diferencia de 3 y 1, y eso nos da como resultado 1. 0,5 por 2 es 1, o 2 dividido en 2, porque 0,5 es lo mismo que dividir en 2. Y nos queda la unidad de kilogramos por metro partido en segundo. Al principio, nosotros dijimos que el impulso se medía con newton por segundo. Si ustedes recuerdan, el concepto de Newton significa kilogramo por metro partido segundo cuadrado, solamente el newton. Si yo a ese newton lo multiplico por segundo, se me va a ir un segundo y me va a quedar exactamente lo que aparece ahí. Por lo tanto, decir eso está correcto, pero decir un newton segundo está más correcto todavía, porque es la unidad que corresponde al impulso.
El impulso significa fuerza en un tiempo y que esta unidad es igual a esa en términos de unidad, pero no significan lo mismo, porque aquí nos dicen que hay una masa que se mueve y aquí una fuerza que se aplica, solamente mirando las unidades. Si aparece esto en la PTU, esto está correcto, pero si aparecen estas dos opciones, esta es la más correcta porque corresponde a la unidad del impulso. Son iguales en términos de unidad, pero no en significado, a eso me refiero. Entonces lo más correcto sería Newton por segundo, pero también puede salir de esa forma. Otro ejemplo, nos podrían decir que un tenista golpea una pelota de tenis, donde nos dan la masa de la pelota de tenis. Esa masa, que son 60 gramos, se transforma a kilogramos, dividir en 1000, y nos queda 0,06 kilogramos. Y nos dan el impulso mecánico. Entonces nos preguntan, ¿cuál es el valor de la velocidad que alcanza a lograr esta pelota de tenis, considerando que estaba en reposo? Por lo tanto, la velocidad inicial es 0. Y nos están preguntando cuál es la velocidad final. Esa sería nuestra incógnita. Entonces, si partimos de la base de la ecuación que estábamos viendo, que m por la diferencia de velocidades es el impulso, entonces podemos reemplazar los datos acá perfectamente. 200 newton por segundo va a ser igual a los 0,06 kilogramos por la velocidad final, que en nuestra pregunta, menos 0, porque está en reposo. Entonces, ese 0 no lo consideramos y nos quedaría entonces que el 0,06 pasaría dividiendo al 200. La unidad nos quedaría en newton por segundo dividido en kilogramos. Y eso nos va a dar un número más alto porque el 0,06, al dividir el número en un número más bajito, incrementa el valor. Y eso nos da 3.333,3 periódicos. Y si estamos hablando de velocidad y ocupamos las unidades internacionales, eso debería ser metros partido en segundo. ¿Cómo lo compruebo? Si coloco newton segundo partido en kilogramos, nuevamente el newton lo tengo que desglosar y colocar kilogramos por metro partido en segundo cuadrado. Si se multiplica por segundo, se está dividiendo por un kilogramo, se van los kilogramos, los segundos se van, y fíjense que me queda la unidad de velocidad. Por lo tanto, eso es lo mismo que decir metros partido en segundo. Esto no es necesario justificarlo en la PTU. Lo que estoy haciendo es comprobar de que el resultado está correcto con la unidad correcta para que ustedes estén seguros de su resultado. Si usted ocupa kilogramos, si nos da newton segundo, entonces esto no lo tiene que hacer, porque si no va a perder tiempo. Usted inmediatamente coloque aquí metros partido en segundo porque son las unidades que corresponden. ¿Ya? Es para que ustedes comprueben que sí da efectivamente esta expresión de pasar dividiendo y multiplicar en esta fórmula de impulso que está acá. Esa es la primera variable física que me interesaba explicarles. La segunda se llama cantidad de movimiento, o también conocida como momentum lineal. Momentum lineal de un cuerpo, también se puede llamar de esa forma, y que corresponde al grado de dificultad para que cese el movimiento de un cuerpo, para que cese, para que se detenga. También se puede responder a una pregunta que es, ¿cuánto se mueve un cuerpo? Cuando uno hace esa pregunta, inmediatamente aparece el concepto de masa, no solamente de qué tan rápido es un cuerpo o no, sino que el momentum, como depende de la masa y de la velocidad, entonces cuando uno pregunta cuánto es lo que se mueve, tiene que multiplicar masa por velocidad. Y eso es el momentum, o cantidad de movimiento, donde la masa se mide en kilogramos, la velocidad en metros segundos, por lo tanto la unidad de medida sí es esa que nos dan ahí y que nos dio a nosotros en el ejemplo 1. ¿Cuál es la propiedad física de la cantidad de movimiento? Que puede ser transferida de un cuerpo a otro, entre cuerpos. Es muy parecido a lo que pasa con la energía cinética. Si un cuerpo en movimiento choca con otro que está en reposo, el primero transmite una cantidad de movimiento al segundo. Es decir, si esta transmisión
solo se producen entre cuerpos que no tienen oposición al movimiento, entonces se podría decir que el momentum se conserva. Por lo tanto, si estoy hablando de que dos cuerpos antes de chocar tienen un momentum en particular, si yo lo sumo, me debería dar el mismo momentum después del choque. Eso se llama cantidad de movimiento conservado o conservación de la cantidad de movimiento. La suma de las dos cantidades de movimiento es igual a la que contenía el primer cuerpo antes de chocar con la segunda. Eso es importante, que el momentum se conserva. Si tenemos dos situaciones, en donde la primera situación tenemos un auto a 2 metros segundo, otro a 4 metros segundo, y en la situación 2 comparamos el mismo auto que va a 3 metros segundo con un camión que va a la misma velocidad pero tiene distinta masa, entonces podemos decir hartas cosas con respecto al momentum. Dice, ¿a qué autito piensan que se le tuvo que dar mayor impulso para ponerlo en movimiento en cada una de las situaciones? O sea, si nos preguntan por, no solamente por los autitos, sino por los móviles, porque esto es un camión, si colocamos este como 1, 2, 3 y 4, para que un cuerpo se mueva, necesita un impulso. O sea, el impulso lo que hace es provocar un momentum. Eso es la gracia. Y ese momentum se relaciona directamente con la velocidad. Por lo tanto, para que se produzca una velocidad o un movimiento, se necesita un impulso. Si aquí yo me doy cuenta que me dan el dato de que el amarillo tiene 0,2 kilogramos y el camión tiene 0,6 kilogramos, el triple, podría calcular acá entonces el momentum de cada uno. Si es el mismo autito con la misma masa, yo podría decir entonces que esto es 0,2 kilogramos por 2, que es la velocidad. Esto es lo mismo que decir 0,4. El momentum 2 debería ser 0,2 por 4 con esa velocidad, y eso es 0,8. Estos son los autos, las situaciones. El momentum 3 debería ser 0,2 por 3, y eso es lo mismo que decir 0,6. Y el momentum 4 es 0,6 por 3, y eso es lo mismo que decir 1,8. Por lo tanto, el camión, que es lo que se esperaba, es el que tiene mayor momentum, mayor cantidad de movimiento, pero no el que va más rápido. El que va más rápido es el que va en la situación 2. Pero eso no le permite tener una mayor cantidad de movimiento porque tiene menos masa. Entonces, ¿cuál de todos va a costar detener? Este va a costar detener más porque tiene mayor cantidad de movimiento. Independiente de que tenga más masa y menos velocidad que la situación 2, o que el autito 2, el camión tiene mayor cantidad de movimiento. Por lo tanto, el que es más fácil de detener va a ser el que tiene menos momentum, que sería el autito que está ahí. Entonces, el más fácil de detener va a ser el autito número 1 y el más difícil de detener va a ser el autito número 4, que es el camión, y que justamente va a ser el que proporciona o el que tiene mayor impulso al principio. Para que un cuerpo se mueva necesita un impulso y eso se relaciona con su velocidad o con su cantidad de movimiento, mejor dicho. Aquí tenemos otro ejemplo, otro sistema, en donde tenemos las bolitas que están detenidas y tenemos bolitas de movimiento. Entonces, ¿cuál piensas que será la cantidad de movimiento total en cada uno de los sistemas? Si aquí todas las bolitas están en reposo, eso quiere decir que la velocidad es 0, por lo tanto el momentum total de este sistema, lo más probable es que sea 0, porque no se mueven, independiente que tengan masas. Ahora, si nosotros consideramos que cada bolita se está moviendo con una velocidad distinta, pero tienen la misma masa, supongamos que son 7 bolitas iguales y las 7 se están moviendo, entonces el momentum total va a ser distinto de 0 en comparación con el otro. Ahora, ¿de qué manera se pueden determinar esta cantidad de movimiento? Considerando de que cada uno, el momentum de la bolita 1, más el momentum de la bolita 2, más el momentum de la bolita 3, y así sucesivamente, nos va a dar un momentum total. Por lo tanto, si nos preguntan cómo determinar el sistema completo, tenemos que sumar los momentum de cada uno y nos va a dar el momentum total del sistema.
Eso hace referencia justamente a esta ecuación que está acá abajo, que nos dicen que el momentum total de un sistema siempre va a ser la suma de cada momentum individual. Ahora, lo que hay que tener en consideración en la cantidad de movimiento total es el sentido de las bolitas. No es lo mismo que esta bolita vaya hacia allá y esta bolita vaya hacia allá porque tienen distintos sentidos. Por lo tanto, si yo coloco momentum es igual a m por v, tengo que acordarme que v es un vector. Por lo tanto, v puede ser positivo o negativo. Y eso va a cambiar el resultado del momentum, que también es un vector, que significa que el vector también puede ser positivo o negativo. Un vector positivo generalmente nos dice que va a la derecha. Un vector negativo que va a la izquierda. Por lo tanto, dos cuerpos que colisionan no van a tener el mismo resultado si van en el mismo sentido o van en sentido contrario. ¿Ya? Eso es súper importante en el caso de los choques o de las colisiones. Por eso, cuando relacionamos el impulso con la cantidad de movimiento, nos tenemos que dar cuenta que un impulso provoca un cierto momentum. Si yo quiero levantar una pesa que está en reposo y la levanto hacia arriba con una fuerza determinada, se va a mover. Por lo tanto, va a haber un cambio de velocidad. Y ese cambio de velocidad se relaciona con un cambio de momentum porque la masa se va a mantener. Por lo tanto, si yo multiplico m por delta v, lo que me está generando es que el impulso provoca ese cambio de velocidad. ¿Cuál es el principio de conservación del momentum lineal? En ese sentido, como lo dije anteriormente con el caso de la pesa, si nosotros tenemos que se conserva la primera ley de Newton, en donde no hay fuerza externa o la suma de todas las fuerzas nos da cero, entonces nosotros podemos hacer la relación entre el momentum con la cantidad de movimiento partiendo de la fórmula anterior. I es igual a m por la diferencia de velocidad. Eso es lo que vimos al principio. Eso es lo mismo que decir entonces m por velocidad final menos m por velocidad inicial. Eso entonces es lo mismo que decir momentum final menos momentum inicial. Y eso en física se le llama diferencia de momentum. Por lo tanto, se cumple entonces que el impulso provoca una diferencia de momentum porque existe una diferencia de velocidades cuando se aplica un impulso determinado. Esa es la relación que tienen estos dos conceptos. No es solamente, no es lo mismo escribir I es igual a P. No, eso no. I es igual a la diferencia de momentum, porque se supone que hay una diferencia de velocidad. Ahora, si la velocidad inicial es cero, bueno, mejor aún. Ahí tenemos un dato más fácil de calcular y un resultado más fácil de obtener. Pero no siempre la velocidad inicial va a ser cero. Ahí tienen que tener ojo con los ejercicios que nos podrían preguntar. Por ejemplo, justamente una situación como la que está acá. Acá dos bolitas van en movimiento. Si se fija en la flecha, lo que nos está diciendo es que la velocidad 2 es menor a la velocidad 1. Justamente porque aquí se dibuja con más, como si fuese más rápido y con una flecha más grande. Entonces, la bolita 1 va a alcanzar a la bolita 2 y se dice que el momentum total de esta bolita es lo mismo que sumar el momentum 1 más el momentum 2. Eso es justo antes de colisionar. Si nosotros sacamos una foto justo en la colisión, nos vamos a dar cuenta que la bolita 1 le dio una fuerza de acción y la bolita 2 le dio una fuerza de reacción, por lo tanto aquí hubo un contacto. Y ese contacto es un tiempo determinado y se cumple la tercera ley de Newton, en donde siempre de una acción se provoca una reacción en sentido contrario. Por eso se dice que los impulsos son iguales, pero en sentido contrario, porque es F por T, F por tiempo. Después de la colisión, lo que se espera es que la bolita 1, que iba con mayor velocidad, ahora reduzca su velocidad
siga en movimiento en el mismo sentido y la bolita 2 vaya más rápido. Eso es lo que se espera. Entonces, el momentum total va a ser igual al momentum inicial, independiente que tengan distintas velocidades. Una va a ser más rápida que la otra, pero en la suma, el momentum final va a ser igual al momentum inicial. Esta fórmula que está acá la vamos a explicar en torno a lo que significan los tipos de choques, ¿ya? Por eso no quiero que se aprendan de memoria eso que está ahí con esos signos. Los vamos a aplicar otros signos que son más fáciles de entender. Los choques pueden ser distintos y por eso yo destaco a 3. Un choque elástico es cuando se conserva tanto la cantidad de movimiento como la energía cinética. Acá en los ejercicios PTU, ustedes se van a encontrar que esta definición significa que después del choque, los cuerpos quedan separados, ¿ya? Un choque inelástico se conserva la cantidad de movimiento, pero no la energía cinética. Generalmente esto no se pregunta en la PTU. Y el otro que sí se pregunta es el perfectamente inelástico, donde sí se conserva la cantidad de movimiento, pero quedan unidos. Por lo tanto, vamos a tener 2 tipos de choque, que son los que más se preguntan en la PTU, que es cuando quedan separados después del choque, quedan unidos después del choque, pero ambas situaciones, el momentum inicial va a ser igual al momentum final. O sea, se conserva el momento. ¿Ya? Profe, Dígame. ¿cuáles son los 2 que entran? El elástico y el perfectamente inelástico. Ya, gracias. Cuando están separados y cuando están unidos. Entonces, acá lo que tienen que aprenderse es que si yo tengo un choque elástico y voy a considerar 2 cuerpos que chocan, voy a partir de la base de que siempre el momentum inicial se mantiene y va a ser el mismo que el final. Entonces, si tengo 2 cuerpos, tengo 2 masas. Voy a decir entonces que el momentum inicial de la masa 1 más el momentum inicial de la masa 2 o del cuerpo 2 va a ser igual al momentum final del 1 más el momentum final del 2. Si desgloso la letra P, me va a quedar que la masa de 1 por velocidad inicial de 1 más masa 2 por velocidad inicial de 2 tiene que ser igual a la masa 1 por velocidad final de 1 más masa 2 por la velocidad final de 2. Entonces yo prefiero que se aprendan la fórmula con las letras, que es inicial y final, y colocando masa 1 y masa 2. Casi todos los ejercicios las masas son iguales, casi todos. Pero puede ser que les pregunten por un auto y un camión, y eso no siempre va a ser igual. Si son bolitas de billar, si son pelotas de tenis o bolitas para jugar, siempre las masas van a ser iguales. Pero es mejor colocar M1 y M2 como si no fueran iguales, y esto me indica que los cuerpos después del choque se encuentran separados. O sea que cada uno adquirió una velocidad distinta. Por eso están separados con una suma, donde cada uno tiene un momentum en particular. Si aplicamos lo que nos dice el perfectamente inelástico, que es lo que les dije que iba a entrar en la PSU, nuevamente, considerando 2 cuerpos, también hay que partir de la base de que en lo inicial yo tengo un cuerpo que le voy a sumar al momentum inicial del segundo, pero como ahora no van a estar separados, voy a decir que después de la colisión voy a obtener un solo momentum del cuerpo 1 y 2 juntos, porque van a quedar unidos después del choque. Entonces, en el lado izquierdo, ustedes colocan exactamente lo mismo que arriba, porque cada uno va a ir con un momentum en particular. Entonces coloco M2 por velocidad inicial de 2, y eso va a ser igual a la suma de las masas. Y eso pasa porque quedan unidos. Al quedar unidos, voy a tener un solo sistema con una sola velocidad. Entonces no tengo que poner ni final ni inicial, sino que solamente
una letra B. La parte izquierda es igual en ambas situaciones, pero la parte derecha es la que cambia. Esta parte de acá. Uno están separados y los otros quedan unidos. Y al estar unidos, o decir que quedan los cuerpos unidos, tengo que sumar las masas, porque queda un solo cuerpo con una sola velocidad. Esas son las dos ecuaciones más importantes de la conservación del momentum cuando tengo distintos tipos de choques. Un ejercicio o un ejemplo que puede ser considerado como del nivel de PTU, porque esto lo saqué de un ensayo, es justamente el que dice en donde tengo una esfera que se mueve con una velocidad de 3, como se muestra en la figura, aquí está, choca a una segunda esfera de igual masa. Entonces ya si nos dicen igual masa, nos simplifican el tema, porque la masa 1 va a ser igual a la masa 2, entonces voy a llamarlo solamente masa. Este va a ser el cuerpo 1 y este es el cuerpo 2. Que se mueve con una velocidad menos 5 metros segundo. O sea, inmediatamente nos dicen que están en sentido contrario, aunque la figura aparezcan los números en positivo. El menos 5 nos indica que uno va para la izquierda y el otro va para la derecha. Después del choque, o sea, cuando se encuentran, la primera esfera tiene una velocidad de menos 2. O sea, después del choque, esta se devolvió por donde venía, y ya no con 3, sino con menos 2. Y nos preguntan cuál es la velocidad después del choque de esta segunda esfera. Si nosotros aplicamos las ecuaciones anteriores, considerando que nos preguntan cuál es la velocidad después del choque de la otra esfera, entonces estamos hablando de un choque elástico. Que los cuerpos no quedan unidos, quedan separados, porque una se va a ir a la izquierda y la otra no sabemos qué pasó con esta. Entonces voy a colocar la ecuación del choque elástico. M1 por velocidad inicial 1 más M2 por velocidad inicial de 2 va a ser igual a M1 por velocidad final de 1 más M2 por velocidad final de 2. Esa es la ecuación que uno debería tener en la mente y escribirla de forma inmediata cuando nos preguntan un choque elástico. Ahora, las masas son iguales, entonces todas van a ser M. ¿Ya? Inmediatamente, y así nos simplificamos que sean masas distintas. La velocidad inicial de 1 nos dicen que es 3 metros segundo, entonces coloco 3 más. No voy a colocar en esta ocasión la unidad de medida para ahorrar tiempo y así ustedes también lo pueden hacer en los ejercicios PTU. Velocidad inicial de 2 es menos 5 metros segundo, entonces coloco menos 5. Aquí hay una igualdad, aquí hay un más. Después dice, después del choque, la primera esfera tuvo una velocidad de menos 2, más la incógnita, que eso es justamente lo que nos están preguntando. Si tengo la m en esta expresión matemática, la mayoría sabe que lo puedo factorizar. Por lo tanto, coloco un solo m y coloco 3 más menos 5, porque es factor común la letra m. Eso va a ser igual a m por menos 2 por velocidad final de la segunda esfera. Como tengo una ecuación, la m se me puede ir y me va a quedar entonces que 3 más menos 5 es menos 2, y eso va a ser igual a menos 2 por velocidad final de 2. El único número que existe para que esta igualdad se mantenga, ya, es justamente aquí tenemos uno, no, aquí tenemos un más, perdón. Ahí sí. Esto es más. No es por, porque estoy factorizando. Aquí está el por y es menos 2 más la velocidad final de 2. Ahí me estaba equivocando yo. El único número que existe para que esta igualdad se mantenga es el 0. Por lo tanto, la velocidad final de 2 es 0. ¿Qué quiere decir entonces? Que la segunda esfera, después del choque, quedó en reposo. Le transfirió toda la cantidad de movimiento que tenía, y eso quiere decir que obligó a la primera esfera a devolverse. Y al devolverse, la segunda esfera se quedó sin cantidad de movimiento, por lo tanto quedó en reposo. Eso es lo que pasa en un choque elástico, que puede quedar una en reposo y la otra no, o ambas
pueden quedar en movimiento. Eso va a depender del sentido del choque, si van en igual o en distinto sentido. En esta situación, por ejemplo, nos dice que tengo una patrulla cuya masa es de 1500 kilogramos y se mueve a la derecha con 25 metros segundo. Está persiguiendo un automóvil de igual masa, que se mueve también a la derecha con 8 metros segundo. La patrulla oficial choca al auto que persigue, quedan ambos acoplados. Por lo tanto, no están hablando de un choque inelástico, porque quedan acoplados. ¿Cuál será la velocidad después del choque del sistema completo? Al decir choque inelástico, entonces recuerden, M1 por V inicial de 1 más M2 por V inicial de 2 va a ser igual a la suma de sus masas por una sola velocidad, que en este caso sería la incógnita que nos están preguntando. Entonces yo coloco aquí 1500 kilogramos por la velocidad inicial, que son 25, más los 1500 kilogramos por la velocidad inicial del segundo, que sería 8, que van los dos en el mismo sentido, porque lo está persiguiendo. Van los dos así. Uno más rápido que otro, sí, la patrulla. 1500 más 1500 por la velocidad. Si estoy ocupando kilogramos y metros segundo, no es necesario colocar la unidad de acá. Por lo tanto, la suma de aquí nos queda que 1500 por 25 nos da 37.500 más 1500 por 8 nos queda 12.000 y eso va a ser igual a 3.000 por velocidad. 37.500 más 12.000 nos da 49.500. Eso es igual a 3.000 por la velocidad del sistema. Acuérdense que los dos están unidos. Y eso lo paso dividiendo, el 3.000, y me queda 16,5. Con las unidades correspondientes, entonces la velocidad nos queda 16,5 metros segundo el sistema completo, y eso tiene sentido porque si uno va a 25 y el otro va a 8, una vez que choquen estos cuerpos, uno debería aumentar, el 8 debería aumentar y el 25 debería disminuir. Y eso lo hacen en un valor de 16,5 si es que quedan unidos, ¿ya? Por lo tanto, tiene sentido este resultado, ya que la patrulla disminuyó su velocidad, pero el auto aumentó su velocidad, que iba con 8, ahora va con 16. Y esto es un choque inelástico, porque quedan acoplados. Entonces, tengo dos tipos de choques en base a los problemas que me pueden preguntar, y no siempre es tan proporcional. Por eso es importante saberse esta fórmula que está acá, en donde el momentum se conserva. Me queda un minuto. No sé si tienen duda o consulta. Me parece que ocupamos todo el tiempo. Si no tienen duda, recuerden que las clases del profesor Diego, la idea es que las aprovechen para poder hacer la guía que yo mando. Y mis clases son de la parte más teórica. Aún así voy a subir las clases del profesor Diego, que igual las quiero filmar para que ustedes puedan tener acceso a estas. Todas las guías que hagamos en noviembre y todas las guías que podamos alcanzar a ver son parte de una nota. Así que lo importante es que ustedes lo puedan entregar con foto y con su nombre. Espero les haya servido el material y ojalá no tengan dudas a la hora de poder hacer los ejercicios. Aún así, pueden ver el video varias veces, todas las veces que quieran, y si tienen dudas me escriben al mail o lo hablamos por Classroom. No se olviden de suscribirse al canal.